Quisiera invitarlos si trajeron sus Biblias, a buscar en el libro de Génesis, el capítulo 2. Génesis capítulo 2. Yo me traje una Biblia. Estoy teniendo una especie de reacción a la tecnología, cuando la tecnología es nuestra amiga y bueno, nos ha hecho la vida muy agradable, mucho. Pero bueno, yo he vuelto a la cosa de que es bueno que la gente lea la Biblia, el libro. Y bueno, se nota que estoy así como en una especie de regresión cultural o qué sé yo, porque me traje la Thompson casi con comentarios y toda la historia aquí. Mapas, fotos de Pedro, Pablo, de todos están ahí. Las fotos, todos. Es increíble, está completísima. Te la recomiendo. Y bueno, les invito a que lean Génesis capítulo 2. Voy a refrescar un mensaje que ha estado ahí desde que puse los pies en los Estados Unidos. Hace 20 años vivo en los Estados Unidos y Dios mudó mi corazón literalmente cuando me establecí allá, en el sentido de que después de ser una persona que soñaba y había recibido un llamado para servir a Dios cuando era jovencito, y este llamado involucraba guiar a las personas a adorar a Dios en las naciones, y así fue desde el día que puntualmente se me hizo claro qué era lo que yo iba a hacer. Aunque yo había abrazado ese llamado y lo disfrutaba, yo siempre había dicho: yo no quiero estar en el mismo lugar toda la vida. Imagínense, yo no quiero seguir la vida monótona de los demás. Eso de casarse, criar hijos y estar yendo al supermercado, ya eso no es para mí, decía yo. Yo voy a viajar el mundo, quiero comer en una mesa distinta todos los días, quiero conocer, no quiero ver la misma gente aburrida todos los días. Yo quiero ver gente diferente, caras distintas, países diferentes. Y bueno, Dios, yo no sabía que era Dios presionando mi corazón para que fuera a las naciones. Cuando puse los pies en los Estados Unidos, me mudó el corazón después de 15 años de un ministerio de mucho viaje. Me dijo: vuelve a casa. Vuelve a casa. Vuelve a las raíces. Vuelve a lo que es más importante para mí. ¿Qué es, Señor? ¿Qué es? Es mi plan para la humanidad, que concretamente está descrito de una manera tan gráfica que nunca lo vas a olvidar. Y me llevó a Génesis. Me acompañan un minuto y vamos a hacer un pequeño viaje por ese propósito primordial de Dios. Génesis capítulo 2, el verso 15. Génesis es el libro de los principios. Casi cualquier verdad fundamental en la Biblia está descrita allí por primera vez para que podamos desarrollarla enteramente en el resto de la Biblia. Ahí, este es el caso en la creación del hombre, del ser humano. Capítulo 2, verso 15. El Señor puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Y este es el momento en que se está amarrando la descripción de cómo fue que Dios creó todo lo que conocemos. Y si ustedes recuerdan, en el capítulo 1 se nos describe cómo es que Dios abre ese proceso creativo y descansa en el séptimo día. Y entonces dice particularmente que es muy bueno lo que Él ha hecho cuando se refiere al hombre. Creó al hombre como a su imagen y semejanza. Pero cuando Dios dice, estoy refiriéndome al verso 27, Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Les hago una pregunta que parte el viaje. ¿En qué sentido Dios nos hizo a su imagen? ¿Cuál es el sentido fundamental por el cual Dios hace a los seres humanos? Usted dirá, puede ser muchas cosas, sí, pero hay uno fundamental, primordial, sobre todos los demás. ¿Cuál es? Algunos se van y corren allí cuando dice el Señor, y le dijo Dios al hombre,
multiplíquense y llenen la tierra. Y bueno, los latinos hemos sido muy obedientes en ese mandato y decimos, no, es procrear, es sojuzgar, es gobernar, es administrar. Todo eso es muy cierto y muy bueno, pero hay que irse a la raíz misma de cómo es que Dios, el Dios invisible, se expresa en el mundo visible. ¿Cómo lo hace? Y la respuesta está en ese versículo. Cuando Dios nos hace a su imagen y semejanza, no puede hacer uno, hace dos. El Dios que todo lo puede, todopoderoso, santo, sublime, perfecto, etcétera. Ese Dios, cuando Él quiere hacer un símil de Él en el mundo físico, no puede hacer uno como Él, que es uno, tiene que hacer dos. Perdonen si las palabras no son técnicamente exactas a nivel teológico. No es que Dios no puede, pero Dios decide, no voy a ser uno como yo en el mundo físico, porque para que pueda expresar exactamente cómo soy yo, lo necesito en dos partes. ¿Por qué? Porque la esencia de Dios mismo es la comunión. No hay otro ser, no hay. Él es el que contiene todas las cosas, pero Él en sí mismo es comunión. Es un Dios de relación. ¿Están conmigo? Es un Dios de familias. Es un Dios de generaciones. Es un Dios de relación. Y claro, algún teólogo por ahí de apellido Pelican dijo hace muchos años, por cierto, los seres humanos nacimos de la sonrisa de la Trinidad. Y cuando uno reflexiona un poquito sobre lo que él quería decir, se da cuenta que lo que está diciéndonos es, sí, Dios es uno como lo dice la Escritura, pero en Él está la comunión perfecta de tres personas. Y de la plenitud de gozo, de alegría, de comunicación, de diálogo, de colaboración, de eso tan abundante que Dios tiene. Él dice, cuando yo crea a un ser humano parecido a mí, le voy a dar la capacidad de que disfrute lo mismo que yo tengo. Y eso es comunión. Y por eso en el mundo físico Él no puede hacer uno, hace dos personas. Cuando ponemos eso de base y nos vamos al capítulo 2 de Génesis, nos encontramos con que después de haber dicho que creó al hombre, en el capítulo 2 se nos dice específicamente cómo fue que lo hizo. Y en eso hay una revelación del propósito de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque la Escritura nos enseña que primero hace al hombre. Y hemos puesto todas al varón. Todo tipo de interpretaciones alrededor de qué puede querer decir Dios cuando hace a un varón primero. Pero yo me voy a referir a una puntual en un minuto. Miren, hace a Adán, y Adán es la reflexión de su papá, es talladito a su papá, como decimos aquí, para no usar otra palabra. Tallado a su papá. Y una de las mejores expresiones de que Dios, cuando hace algo, lo hace bien y lo hace parecido a Él, es ver qué es lo primero que Dios pone a Adán a hacer. Prácticamente lo primero. ¿Qué es? En el capítulo 2, en el verso 15, sí, lo puso en el jardín para que se ocupara, pero el Señor le advirtió, bueno, voy al verso 10. Después el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Y en el verso 19 dice, entonces el Señor Dios formó de la tierra los animales. Y entonces forma animales. Es una cuestión que me caló hondo cuando hace años pensé, ¿por qué Dios dice no es bueno que el hombre esté solo? En primer lugar, ¿por qué lo hace solo? ¿Por qué no se ahorró el trabajo y los hizo a los dos de una vez ya? Como decía el capítulo 1. ¿Y por qué cuando hace al hombre solo y le dice que le va a hacer una ayuda, crea a los animales y luego los desfila delante de él para que les ponga nombre? Podemos entrar en muchos detalles. Voy a darme la libertad hoy de hablar suposiciones y pensamientos que yo tengo, que no son necesariamente lo que dice la Biblia, pero me ayudan a tratar de entender qué es lo que está pasando aquí con el propósito que llevo hoy. ¿Ok? ¿Está claro eso? Así es que, entonces,
¿Por qué Dios le desfila a los animales, etcétera? Me echo para atrás un poquito en el proceso y vuelvo a repetir, voy a ir a ese detalle en un minuto. Dios hace a Adán y Adán está feliz de la vida. Cuando el hombre está solo, yo sé que no me debo bajar, yo sé que voy a echar a perder la grabación, yo sé que las luces están para allá, todo eso yo lo sé, pero en mi iglesia yo no puedo hacer esto, entonces aquí me doy el gusto. Ya me voy a subir, pastor, para no causar problemas aquí, ¿ok? ¿Sí? Hola mamá, hola papá, en fin, bueno. El tema es, Adán está feliz de la vida. El universo está en paz. Todo está en armonía. Adán anda con los animales feliz de la vida y está feliz. Todo está bien. Él está pleno. Está en comunicación con Dios. ¿Qué más puede pedir un ser humano? Nada. Nada. Esa es la cosa. Que el hombre está tan bien en ese momento que no sabe que le hace falta nada a menos que alguien se lo diga. Y yo siempre me hice la película de que Dios estaba en una junta ahí en el cielo comentando cómo iban las cosas, y eso no está en la Biblia, claro, y comentando y que qué bonitos, y viste los elefantes y esto y lo otro, y Adán está feliz. Ya vieron las correteadas que se da ahí. Bueno, el tipo está como loco poniéndole nombre a los animales. Voy a mi punto, cuando el Señor hace todos esos animales, se los presenta a Adán y Adán les pone nombre a todos y le trae el reporte de gerencia y le dice, mira Señor, y ahí es donde Dios dice, talladito al tata. Yo le puse nombre a todas las estrellas, millones, este le pone nombre a los animales y es talladito el que tenía que ser. Es un genio como yo. Se parece a Dios. Entonces ahí es cuando se da la reunión, esa otra que le digo. Y entonces, claro, había un speaker, un parlante, como decíamos antes, conectado con la junta, al salón de reuniones, al jardín del Edén para avisar, pues, el Señor, que es la hora del café con Adán, y Adán se prepara, y en fin. Y alguien dejó el micrófono abierto, como a veces les pasa a los de sonido. Aquí no. Dejó el micrófono abierto y cuando Adán está feliz jugando con todos los animales y sembrando y qué sé yo, está impresionado con las lechugotas así enormes que había sembrado. Oye esto, no es bueno que el hombre esté solo. Y él dice, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Solo. ¿Qué es? Ahí es donde voy. No podían despedir al ángel porque ¿a dónde lo meterían? De todas maneras, pero el punto es que dice el Señor, ok, ¿cómo le explicas a una persona algo que no ha vivido, que no sabe? Ahí está el tema de ocupar a Adán poniéndole nombre a los animales para que llegara a conclusiones, y esa conclusión está en una pregunta, en un inciso al final del reporte de gerencia, cuando se lo presenta al Señor y le dice, miren lo que hice, y el Señor lo felicita, mi hijo, estás brillante, qué bárbaro. Y le dice a Adán al Señor, Señor, por cierto, tengo una pregunta para ti. Sí, dime, mira, a mí me gustó mucho este ejercicio, me encantó, toda la creación está ordenada, todo está funcionando muy bien. Yo solo tengo una pregunta, dime, mi hijo. Bueno, pues que yo noté algo. ¿Qué notaste? Bueno, pues que el elefante tiene a la elefanta, el tigre tiene a la tigresa, y yo, ¿a quién rayos tengo? Yo no tengo a nadie que se parezca a mí. Y ahí es donde el Señor le dice, así te quería agarrar. Porque cuando los seres humanos se acomodan, se cierran para los capítulos nuevos que Dios tiene. Tú pudiste quedarte cómodo en el edificio anterior, pero Dios te empujó a incomodarte al punto de calentarte la cabeza y llorar y sudar y orar y trabajar mucho junto con toda tu gente. Porque antes de un nuevo capítulo en la vida, Dios incomoda a sus hijos porque Él tiene mejores cosas. ¿Sí? Así es que entonces el Señor prepara a Adán de alguna manera a través de la soledad y le enseña que para mejores cosas que Él tiene, Él tendrá que anhelar esas cosas que Dios dice que tiene para Él.
Entonces yo hago una suposición también en un diálogo que el Señor hace con Adán y le dice, te sientes incómodo. Sí, pero es que yo no sé qué es esto. Cuando yo comencé la tarea que me diste, yo me sentía muy bien, ahora me siento miserable. No sé qué es lo que tengo, no sé qué es. Y le dice el Señor, yo sé lo que es y yo también te puedo resolver. Sí, resuélvelo. Y le dice el Señor a Adán, ¿estás realmente dispuesto a que las cosas cambien? Porque te voy a decir una cosa, el mundo nunca será igual después de lo que estamos a punto de hacer. Y también te adelanto que no se aceptan devoluciones. Y Adán le dice, sí, hazlo, yo quiero. Yo no soy más feliz como yo estoy. ¿Qué estás dispuesto a pagar? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Lo que sea. Y el propósito de Dios, que es la comunión, no es posible en ese momento sin que el hombre atraviese un proceso de soledad que lo prepara para abrirse a estar dispuesto él a hacer algo al respecto, y algo que solo Dios puede hacer. ¿Me sigue? Y ahí es donde Dios le dice, ok, esto es lo que vamos a hacer. Y Dios hace entrar a Adán en un profundo sueño, lo hiere en el costado y del costado saca la materia prima para crear a la mujer. Eso lo sabemos. Pastor, adelante un poquito la película. Sí, voy para allá. Y ahí está el día en que Dios crea a Eva. Si Dios es artista, que lo es, algunos de nosotros que hemos hecho un poquito de arte, recordamos, en mi caso, cuando yo crezco entre 4 hermanos, 3 de ellos varones, los 2 mayores los amo con todo el corazón, pero fregaban la vida tremendamente. Entonces cuando me veían comenzar a pintar un cuadro, porque me gusta mucho el arte, me gusta pintar al óleo, cuando yo comenzaba mis pinturas, mis hermanos mayores decían, ¿y eso qué es? Una vaca. Una vaca, si ni siquiera, déjame terminar. Entonces aprendí que para poder trabajar en paz hay que poner un lienzo encima, hay que dejar que los curiosos y los que no entienden el arte no vean el proceso, porque no lo entienden. Yo me imagino a Dios metido en una tienda de campaña con luces y rayos saliendo y los ángeles en vilo arriba, así en las graderías, diciendo, wow, nos habían dicho que a nosotros que ya éramos lo máximo, nosotros somos los seres más bellos del universo. En fin, el hombre, pues bueno, es el hombre, pero ¿y ahora qué está haciendo Dios si nos habían dicho que ya la creación había terminado? Y ahí está Dios trabajando y yo como artista me encantó la historia del arte en la universidad. Entonces mi cuadro que describe ese momento es el nacimiento de Venus, de uno de los grandes maestros de la pintura italiana. Nacimiento de Venus, la concha de la que sale Venus, con un cuerpo espectacular, con sus cabellos movidos por el viento, que decentemente el autor cubre sus partes privadas con su cabello, y es espectacular aquella mujer que sale de la concha en medio del mar. Y yo me imagino el momento en que Dios corrió las cortinas y se hizo a un lado. Adán todavía está así saliendo de la anestesia con un dolor de aquellos, que dice, pero ¿qué fue? ¿A qué hora dije que sí? Hasta que vio aquello y dijo, wow. Y se soltó las amarras de la cama donde lo tenían con el suero y dijo, véngase paquerela. Algo así, ¿no? Y unos ángeles tuvieron que sostenerlo y dijeron, mi hijo, tranquilo, le hace el manual primero. Es un mensaje para nosotros los hombres, porque la verdad es que uno piensa que uno puede manejar muchas cosas. Ay, Dios mío. Y se consuma el propósito de Dios fundamental para los seres humanos, que es el matrimonio y la familia. La estructura, la base misma de la sociedad, como la llamamos hoy, y que es el ataque de muchísimos movimientos en todo sentido. ¿Por qué? Porque vivimos en una época en donde la sociedad quiere sacar a Dios y por ende el concepto del matrimonio tiene que deshacerse. Y
Y la familia como núcleo tiene que modificarse, porque el que está detrás de todo ese propósito es Dios. El único que le puede dar sustento y forma al matrimonio es Dios, porque Él es el que lo creó. Y el único que puede darle forma a la familia es Dios también. ¿Sí? Y ahí fue que Adán y Eva se besan y Dios dice: por eso dejará el hombre, lo que sea. Por eso el hombre estará, el ser humano tiene que estar dispuesto a dejar atrás comodidades y formatos para descubrir el propósito de Dios, que es la comunión que lo hace parecido a Dios en el matrimonio y en la familia. Desde el principio, cuando Dios pensó en el hombre, pensó en el hombre comunidad. El hombre, el ser humano en comunidad. Ese es el propósito de Dios. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? Claro. Pero cuando saltamos del texto de Génesis y nos vamos al libro de Efesios en el capítulo 5, en donde San Pablo o Pablo nos habla de las relaciones de familia a la luz del Evangelio, se nos llama la atención a ese texto de Génesis en donde se hablaba: por tanto dejará el hombre padre, su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y Pablo quita un velo a estas escrituras para decir: yo me estoy refiriendo, es decir, a esa unión mística que solo Dios puede hacer posible, en donde dos seres humanos se hacen uno. Yo me estoy refiriendo no solo al matrimonio, yo me estoy refiriendo al matrimonio de Dios con su iglesia. En otras palabras, en el matrimonio, en el proceso en como Dios creó al matrimonio, hay unas claves acerca de procesos de Dios para alcanzar un propósito eterno que Él tenía a través de su pueblo. ¿Qué me estás diciendo? Bueno, yo tengo que subir otra vez, pastor, ¿verdad? Ok, no sé por qué hago esto. Voy a poner un poquito de luz aquí. Okay. Ahí estoy mejor. Si Adán y su proceso son un reflejo de Dios, ¿qué me dice de Dios? Que así como Dios quería reflejarse en el mundo, y para hacerlo tuvo que crear a una familia inicialmente, en los propósitos de Dios se nos cuenta, según Pablo, que en la eternidad pasada, en algún momento, Dios, que estaba cómodo y que no necesita nada, decidió incomodarse a sí mismo para crear algo que siempre estuvo en su corazón. Y siendo que no necesitaba de nosotros, decidió echar a andar un proceso para que nosotros existiéramos como su novia. Y para que ese proceso se diera, así como Adán en algún momento dijo: estoy dispuesto a lo que sea, Dios dijo: yo también estoy dispuesto a lo que sea, aunque eso signifique dejar mi casa, dejar mi trono, y ser herido para conseguir el gozo de la comunión. Y Pablo nos dice: el propósito de Dios que estuvo escondido por siglos se me ha sido revelado. Que ustedes y yo estábamos en el corazón de Dios desde siempre, y que para poder traernos a la luz, Dios, el dueño del tiempo y el espacio, se metió en el tiempo y el espacio. El Dios todopoderoso se hizo un embrión en el vientre de una joven y nació con dolores de parto como cualquier otro para su madre, y probó el tener que acostarse en un poco de heno, la incomodidad de mi mundo, el polvo, y necesitó los senos de una madre que lo sustentara, y lloró de hambre,
quien lo satisface todo, y vivió entre nosotros y tuvo que usar desodorante y papel higiénico. Y así como Adán en algún momento dijo: méteme en el salón de operaciones, el Señor dijo: he aquí que vengo a hacer tu voluntad, porque sacrificios no te llenaron, por lo tanto toma mi cuerpo, que sea el sacrificio. Y sobre la cruz se entregó en el sueño profundo de la muerte, abriendo los brazos, y dijo: encomiendo en tus manos mi espíritu, porque lo que tiene que suceder no lo puede hacer el ser humano, solo Dios lo puede hacer. Y murió, y la herida en el costado, como la de Adán, es la que da inicio al milagro. Cuando el centurión atraviesa ese costado y de él salen sangre y agua, Juan dice: yo estuve ahí, yo sé que estaba muerto, pero esa sangre y esa agua cayó encima de nosotros, los que lo habíamos crucificado, y él pagó el precio que solo él podía pagar para conseguir el amor de su novia y de su esposa. Y en ese baño de sangre y de agua, usted y yo fuimos purificados. Y eso es lo que San Pablo dice en el capítulo 5 de Efesios: Él nos lavó con su palabra. Y por eso nos dice a los hombres: ustedes tienen que entender una cosa, cuando ustedes se unen a una mujer, ustedes están haciendo semejantes metáforas de quién es Cristo. Y si quieren amar a esa mujer, ámenla como Cristo amó a su iglesia, el cual se entregó a sí mismo. No entregó cosas, se entregó a sí mismo por ella. Y esposas, si ustedes entienden lo que pasó allí, ustedes sabrían que ustedes son metáforas de un misterio, el amor que le robó el corazón a Dios, que es su iglesia. Y si ustedes entendieran eso, entenderían por qué hubo tanto ataque hacia la mujer, por qué se le ha vejado, maltratado, abusado, apagado, distorsionado a la mujer, porque ustedes son reflejo de lo que Dios más ama, que es su iglesia. Y cuando hombres y mujeres entendemos ese principio, no vivimos el matrimonio igual. Y cuando nosotros entendemos lo que es la familia, no vivimos la familia igual. Porque el proceso de Dios para hacer posible lo que estamos viviendo hoy es la cruz y es la sangre. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que no estamos parados en una invención de los gringos, como hay personas que dicen en las universidades cuando hablan de iglesias cristianas. El mundo no puede producir nada mejor. Cuando el mundo ve edificios como estos, comunidades como estas, dice: wow, los ricachones debe ser que tienen buenas conexiones con los gringos. El mundo no puede entender esto. El mundo no tiene la menor idea de lo que una comunidad que está centrada en Jesucristo puede lograr a través de la fe. ¿Me sigue? El mundo no puede creer en el matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio no se sostiene por sí solo, a menos que la base sea lo que yo acabo de recordarles a ustedes. Y una comunidad cristiana tampoco. No hay comunidad cristiana que se sostenga si no recordamos que para estar hoy juntos, Él se sentó en la mesa y dijo: tomen el pan y pártanlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Para que exista la copa que sigue al pan, tiene que quebrarse el pan primero. Para que la comunidad exista, tiene que haber alguien que estuvo dispuesto a ser quebrado primero, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Pero no es el único que va a ser quebrado. Antes de que usted y yo experimentemos la belleza del matrimonio, tendremos que estar dispuestos a dejar nuestro amor al individualismo, para que, respetando nuestra individualidad, todavía podamos estar dispuestos al sacrificio por la otra persona. ¿Alguien me sigue aquí?
Y lo mismo que pasa con la familia, pasa con la iglesia. No es posible construir un lugar de comunión y de armonía y de adoración y de culto a Dios si alguien no paga un precio. Algunos de nosotros pagamos el precio de la salud. Algunos de nosotros pagamos el precio de la paciencia de nuestros hijos. Mi suegra siempre dice: las personas los felicitan a ustedes cuando han viajado y andan en aviones y hoteles y lejos de casa y llegan molidos a la casa. No es el caso ahora, estamos de vacaciones, pero muchas veces han sido extenuantes los viajes y los esfuerzos. Y ella dice: la gente los aplaude a ustedes y les dice: wow, qué compromiso, pero la persona que realmente paga el precio por eso es tu hija, porque ella no tiene una vida como muchos niños la tienen. Sus papás no siempre han estado ahí, no siempre pueden estar ahí. Para que haya comunidad, alguien tendrá que estar dispuesto a la herida en el costado. Y mi Señor es el ejemplo. Y tengo amigos que son ejemplos. Cuando tú dejas tu juventud, literalmente tu juventud, y dejas tu carrera y tus ilusiones y tus planes de retiro y para decir: yo me siembro en esta casa. Lo más bello que pueda pasarle a un ser humano le está pasando, que es identificarse con su Señor, que dejó el trono y se hizo uno de nosotros y murió en una cruz para conseguir tu amor a Él, hacia Él. ¿Alguien le dice a Él gracias? Entonces, no se equivoque, no se equivoque. Lo que voy a decir, espero decirlo bien, pero mi esposa y yo sabemos que somos misioneros en los Estados Unidos, porque después de que nos dieron tantos misioneros, nos han mandado a algunos de nosotros a hacer misiones en un país que se olvida de Dios. Vivimos muy bien. Yo ni siquiera puedo tratar de asemejarse a algunos de los misioneros que vinieron a nuestras tierras y que abrieron camino en las montañas y en las selvas. Pero entiendo cuál es mi lugar, a eso me refiero. Alguien tiene que pagar un precio para ser parte del romance de Dios por la humanidad. ¿Me sigue? ¿Cómo tú ves a la iglesia? Es el resultado de que entiendas y abraces lo que acabamos de refrescar en esta mañana. ¿Cómo ves lo que Dios ama más? La Biblia dice: Dios amó al mundo y se entregó, nos dio a su Hijo unigénito. Pero Pablo nos aclara que el amor de Dios por el cual Él lo pagó todo es la iglesia. Y cuando tú decides dejar todo para hacerte parte de este propósito, abrazas el corazón de tu Señor, y nada le trae más honra a Dios que eso. ¿Dónde estás en tu relación con la iglesia? Hoy, cuando me preparaba para estar aquí, yo decía: ay, voy a estarle cantando al coro, le voy a estar predicando al coro prácticamente, porque mire, usted está aquí, usted podría estar viendo un partido de fútbol, rascándose la panza, viendo tele, pero está aquí. Como que este mensaje sobra, pero me la juego de todas maneras para recordarte una cosa: estás sentado en un misterio, porque tú y yo no seríamos nada ni tendríamos que ver nada el uno con el otro, de no ser porque alguien nos unió con un vínculo que es más poderoso que el vínculo de la sangre, y es la sangre de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo y el Evangelio por el cual compartimos la vida. Estás sentado en un milagro y en un misterio. Alejandro, yo batallo en este momento de mi vida porque por un lado veo cómo Dios nos liberó de la religiosidad, del legalismo, de
patrones religiosos que nos hacían mucho daño, como aquel en el que yo crecí. Cuando vas el domingo a la iglesia hay que ir de cierta manera porque es la casa de Dios, hay que comportarse de cierta manera, hay que casi cambiar como uno habla porque estás en la iglesia. Y las personas que suben tienen que tener mucho cuidado porque están en la plataforma, en el altar. ¿Se acuerdan de esos conceptos? Pero nos hemos ido al otro extremo completamente, porque yo digo, yo creo que se me está notando la edad, yo creo, porque me encanta cuando veo una película clásica y veo que las personas dicen, por ejemplo, en el ejército o campesinos, dicen, vamos a orar, y los tipos se quitaban el sombrero y se lo ponían acá. Y me doy cuenta que las personas tenían una noción de lo que era sagrado, que nosotros hemos perdido. Estamos sentados en algo sagrado. ¿Cómo lo estás tratando? ¿Cómo lo estás viendo? Te pregunto, ¿qué vas a hacer con el misterio que es la iglesia? Yo tengo algunas recomendaciones para terminar mi reflexión, porque ya tengo que terminar. Uno, Pablo nos dice en la carta de los Corintios, primera de Corintios, entre los capítulos 12, 13, 14, donde hace la reflexión acerca de lo que es la cena del Señor: disciernan al cuerpo de Cristo. Antes de participar de la cena, deténganse a pensar en lo que significa el pan que se rompe y el vino, porque el misterio que pega la verdad de la comunidad cristiana está representado en la cena. Alguien tiene que dejarse partir para tomar de la copa. Alguien tiene que dejar su individualismo egoísta para abrazar el misterio que es una comunidad. ¿Estás dispuesto a eso? ¿Estás dispuesto a dejar el sillón de tu casa para venir a ensuciarte las manos, como mi maestro estuvo dispuesto a dejar el trono para venir a mancharse con sangre? Es mi pregunta hoy. Discierne al cuerpo. Mira a tu alrededor a las personas que están aquí un minuto. Dale una vuelta a los que están cerca tuyo. Deja de verlos por un segundo como simples personas y mira a esa persona, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Esa persona costó la sangre de Cristo. Es mi hermano, mi hermana primero que nada. ¿Lo estoy tratando dignamente? Pablo dice, en las fiestas de ustedes, en las coinonías de ustedes, la gente más un excelente estudio que hace una señora Fulques dice, aparentemente la gente más cómoda socialmente se reunía temprano en las casas de los cristianos que prestaban los patios de sus casas para las reuniones cristianas. Llegaban temprano, disfrutaban, y cuando los más pobres llegaban más tarde, los jornaleros llegaban a adorar a Dios junto a ellos, se encontraban con que no había comida ya, porque los amigos habían acabado con todo. Y Pablo decía, ¿cómo puedes decir que estás participando de la cena del Señor si no consideras a tu hermano? Discierne al cuerpo de Cristo. Dios tiene algo especial con esta congregación, con esta comunidad, pero ustedes no son únicos ni aparte del resto del cuerpo de Cristo. El día que ustedes digan, wow, lo que Dios tiene con nosotros, wow, la sacó del estadio, es mejor que cualquier otro, vas a estar en problemas. Pablo dice, por no discernir el misterio del cuerpo de Cristo, hay gente que enferma y que muere. Así como hay iglesias que fueron muy saludables y terminan siendo sectas enfermas, aisladas del resto del cuerpo de Cristo, porque no disciernen el cuerpo. ¿Alguien me está siguiendo acá? Puede ser que no hagan las cosas igual que tú, pero no significa que no sean parte del cuerpo de Cristo, y tienes que respetarlos y honrarlos igual. ¿Alguien me sigue aquí? Segundo pensamiento para terminar esto: ¿qué vas a hacer con tu liderazgo y con los dones que Dios te ha dado? ¿Los vas a usar por el bien común o para qué los vas a usar? El Evangelio dice que a Juan el Bautista lo mandaron a la cárcel después de haber desarrollado su ministerio, y desde la cárcel él le mandó a preguntar a Jesús, ¿eres el que había de venir o esperaremos a otro?
lo que es prueba de que hasta el más santo y el más consagrado y el más claro de todos le atacan momentos de duda y de vértigo espiritual. Pero si usted echa atrás antes, por ejemplo, la convicción de Juan era tan clara que cuando él vio a Jesús venir y él dijo el día del bautismo de Jesús: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando ese hombre estuvo tan claro, y cuando él vio que los discípulos comenzaban a irse con Jesús y la fama de Jesús crecía, alguien vino a preguntarle: ¿No te preocupa? ¿No te preocupa que ahora las campañas de Jesús están más llenas que las tuyas? ¿No te preocupa que el canal de YouTube de él se llenó, el tuyo no? Y él dijo: yo tengo claro quién soy yo. Yo soy solo una voz que proclama un mensaje en el desierto. Yo no soy el novio, soy el amigo del novio. Y el amigo del novio tiene una tarea: usa lo que sea que esté en su poder para prepararla a ella cuando él venga. Los amigos desleales enamoran a la novia mientras el novio viene y usan sus dones para conquistarla a ella. ¿Alguien me sigue aquí? Él dice: por lo tanto es necesario que él crezca y que yo mengüe. Yo voy a tomar y cuidar mi lugar. Siempre he dicho, he hecho una relación ahí, termino acá, pastor. He hecho una relación entre esto y cuando Abraham mandó a su sierva a buscar novia para Isaac y le dio muchos regalos. Y ese hombre iba orando en el camino diciéndole: Señor, ayúdame, porque qué tarea más difícil me han dado. Y cuando vio a Rebeca que se bajó y le dio agua a los camellos y lo sirvió a él, él dijo: esta tiene que ser. Y cuando él abre los tesoros que le envía el novio, ella dice, la mañana siguiente, cuando su padre le dice: ¿qué vas a hacer? ¿Te vas? ¿Te quedas? Y ella dice: me voy de cabeza. Porque por la pinta se saca el santo. Si los regalos son así, si alguien se tomó el tiempo de mandarme a decir la calidad de persona que es a través de los regalos, con ese hombre me caso a ciegas. Porque Eleazar o Eliezer hizo bien su tarea. Usó los regalos que le dieron para enamorarla a ella del novio que la esperaba. Los que estamos en la música cristiana somos muy tentados, los que somos predicadores somos muy tentados a crear afiliaciones con las personas, vínculos con las personas, en donde las personas se amarran a nosotros porque Dios nos usa, porque nuestro mensaje, porque la voz, porque qué sé yo. Nos encantan los fans. Y eso hace nuestra tarea muy peligrosa, porque nos hace perder la noción de para qué estamos aquí, por qué yo predico bien, por qué yo administro bien, por qué el Espíritu Santo me llenó. No es para quedarme con el mandado, es para prepararla a ella para el día que Él venga, en el que yo no tengo vela en ese entierro, excepto ser el amigo del novio. ¿Alguien me sigue aquí? Discierne eso. Y por último, discierne al cuerpo de Cristo, toma tu lugar correcto. Y en último lugar, comprométete, plántate, sirve, asiste. Ese fue mi llamado cuando entré a Estados Unidos. El Señor me dijo: tienes 15 años yendo, viajando, ayudando a mi pueblo, pero no eres parte de una comunidad más. Naciste en una comunidad. Pero ¿cómo tú vas a llamar a los demás a ser parte si tú mismo no eres parte? Y fue mi proceso de desenamoramiento de un ministerio para eclesiástico, para decirle al Señor: Señor, estoy dispuesto a morir a cosas que yo siempre dije, eso es lo que quiero hacer, para plantar mi vida en un lugar donde el objetivo no soy yo, es que otros lleguen a ser como Cristo. Y de eso se trata la iglesia. Una última palabra, prometo que termino acá. Ya dije 3 veces que termino. Ok, entonces quiere decir que ya voy a terminar. Y es esto: ¿por qué es tan importante lo que estoy diciendo?
Juan en el capítulo, en la primera carta de Juan dice que si ustedes y yo nos amamos y nos servimos, entonces el amor de Dios ha alcanzado su máxima expresión entre nosotros, y el Dios que no puede ser visto porque es invisible se verá entre ustedes. No se pierda esto, por favor. Costa Rica necesita matrimonios plantados en Cristo porque no sabe cómo se ven. Cuando te ven a ti, tienen una idea de qué es lo que el Evangelio puede hacer en personas. Y cuando ve esta comunidad en donde todo el mundo tiene vidas propias, voluntad propia, tareas, carreras, ocupaciones, pero a pesar de eso, sin dejar de lado su vida familiar, por supuesto, sin dejar de lado lo que necesita como ser humano, pero al mismo tiempo asume valientemente la tarea de decir: me ocupo de lo que yo necesito ocuparme, pero me extiendo sacrificialmente para ayudar a esta comunidad. Ahí dice San Juan, ahí de pronto Dios comienza a hacerse visible, y una comunidad es el ejemplo y el testimonio que necesita Costa Rica para saber cómo se ve la humanidad cuando el Evangelio se vuelve céntrico para ellos. ¿Alguien me sigue? Y por eso tú eres necesario, y por eso Paz, la comunidad Paz, es necesaria. Es vital que ustedes existan. Es vital que la próxima generación lo capte. Es vital que ustedes, los más jóvenes, tomen la batuta, asuman el riesgo también y lleven adelante lo que Dios comenzó en medio de ustedes, porque Costa Rica necesita ver cómo se ve Dios en una comunidad que logra cosas como estas y mucho más, porque Cristo es el centro. ¿Alguien dice sí a ese llamado hoy? ¿Alguien recibe esa palabra esta tarde? ¿Sí? Los de ustedes que quieran decirle a Dios que sí, otra vez hoy, los invito a que se pongan de pie donde ustedes estén y abran esos brazos conmigo a Dios y le digan, dile conmigo al Señor: aquí estoy, Señor. Yo abrazo tu sueño, yo abrazo tu propósito, yo abrazo tu plan, yo abrazo tu llamado, Señor. Yo abrazo tu ejemplo, yo abrazo, Señor, tu palabra y tu mensaje, y te digo: aquí estoy, Señor, para hacer comunidad, para hacer de mi matrimonio, de mi familia, un reflejo de Cristo y su romance por la humanidad. Yo abrazo a esta comunidad, Señor, y yo me ofrezco a hacer vital esta comunidad para Costa Rica y para el mundo. Aquí estoy, Señor. Gracias por llamarme, gracias por tomarme en cuenta. Te digo amén, Señor.